Cuando consideramos el tema del servicio cristiano, el tema de servir al Señor con nuestra vida y con todos los dones que Él nos ha dado, debemos entender dos cosas fundamentales. Primero, que todo servicio que un hijo de Dios haga para el Señor tiene que ser hecho en el poder de Dios. Pero lo segundo es que todo servicio que un hijo de Dios haga tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Son dos aspectos importantes. Todo lo que nosotros hacemos en el ministerio, en la vida de la iglesia, en nuestros departamentos o ministerios, lo hacemos porque es el poder de Dios que en nuestra vida nos permite servirle. Pero debemos tener muy en cuenta que todo lo que yo haga y todo lo que soy debe ser hecho para la gloria de Dios y no para la gloria humana. La única manera en que un creyente puede cumplir con estos requisitos y sobre todo darle la gloria a Dios mientras sirve es cuando tiene una correcta actitud. Cuando el corazón está sano y tenemos una correcta actitud hacia Dios, entonces nuestro servicio y nuestro ministerio va a ser un servicio y ministerio que va a darle la gloria y la honra al Señor. Y el mejor ejemplo que tenemos es el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Él es el mejor ejemplo de un líder siervo, de un hombre que vivió y sirvió en esta tierra y sirvió al Padre Celestial con la correcta actitud, la actitud de la humildad. Podríamos hablar de diferentes actitudes. Esta mañana yo quisiera que nos enfoquemos en la actitud de la humildad, tan importante para servir al Señor. Y uno de los pasajes más significativos que encontramos en este tema es el que aparece en Juan capítulo 13. Yo les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas allí en Juan 13. Yo voy a leer algunos versículos de este capítulo para que podamos entender mejor el ejemplo que Jesús nos deja con esta actitud de humildad. Es un pasaje conocido. Ustedes seguramente lo han leído más de una vez y quizás han escuchado hasta prédicas de este pasaje. Es cuando Jesús está con sus discípulos en el aposento alto y va a lavarle los pies a cada uno de los discípulos durante la cena de la Pascua. Dice Juan capítulo 13, versículo 1 en adelante: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Aquí tenemos el mejor ejemplo de lo que significa ser un líder siervo con una actitud de humildad correcta. Y este ejemplo lo vamos a encontrar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, tristemente, encontramos actitudes equivocadas cuando se trata del servicio. A veces el orgullo nos hace una mala pasada y nos creemos que somos indispensables en la vida de la iglesia o en el ministerio. A veces las ansias de poder se manifiestan como una expresión de la carnalidad humana y nos lleva a cometer muchos errores, olvidándonos de mirar a Jesús como nuestro ejemplo. Para otros el protagonismo resulta algo importante.
o el abuso de poder, lo cual es peor cuando se trata del servicio en la iglesia. Muchas veces incorrectas actitudes estropean aquello que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Veamos el texto bíblico. En el versículo 1 encontramos la primera característica en nuestro Señor Jesús, que es el amor incondicional por sus discípulos. Un amor que sobrepasa cualquier forma de entendimiento. Mira lo que dice allí. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice? Los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Ahora yo quiero invitarte a que tú te imagines la escena. Que estás mirando por el ojo de la cerradura el aposento alto. Y ahí está el Señor con sus discípulos, listos para comer la Pascua. Y ves tras el ojo de la cerradura a Mateo, a Felipe, a Andrés, a Juan. Y te das cuenta de pronto que entre todos esos discípulos está Judas, quien iba a traicionar al Señor. Está Pedro, quien iba a negar al Señor. Está Tomás, quien no iba a creer en el Cristo resucitado. Sin embargo, el texto dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Jesús, expresado y proyectado a todos sus discípulos en ese momento, incluyendo aquellos que se iban a portar mal con el Señor. Se resalta ese amor de Jesús. Y la primera característica que Jesús muestra es ese amor incondicional para con sus discípulos. Cuando el texto dice que los amó hasta el fin, lo que está queriendo decir el texto en realidad es que los amó hasta las últimas consecuencias. Y ahonda un poco más en el significado, porque quiere decir que el Señor los amó a pesar de quiénes eran ellos, con todos sus defectos. Aquí encontramos un fuerte énfasis en el tema del amor del Señor hacia sus discípulos. Ahora es interesante señalar que este amor es el amor que tiene que estar en nuestras vidas para poder servir al Señor como Él quiere que lo sirvamos. Una de las cosas que yo siempre le digo a mis estudiantes en el seminario es que si tú vas a ser un pastor, si vas a ser un misionero, si quieres ejercer un liderazgo en tu iglesia, tienes que aprender a amar a las ovejas. Si tú no puedes amar a las ovejas, si tú no sabes amar o no quieres amar a las ovejas, hazte un favor a ti mismo, dedícate a otra cosa, hazle un favor a la iglesia, hazle un favor al ministerio, sé un buen profesional, pero no te metas en el ministerio, ni seas pastor, ni seas misionero, ni seas un líder, porque el primer requisito es tener un amor incondicional para con la iglesia. Y todos sabemos que en la iglesia hay personas amables y hay otras más difíciles de amar. ¿No es así? Porque la iglesia es como un hospital. Unos están más enfermos que otros, pero todos necesitamos del gran médico. Y en la iglesia hay personas que son fáciles de amar. Y hay otras que son, como yo siempre digo, como una piedra en el zapato. ¿Has tratado de caminar con una piedra en el zapato? Es un poco difícil, ¿no? Sin embargo, el Señor nos dice, si queremos servirle, tenemos que aprender a amar aún a aquellas personas que parece más difícil amar. Pero en segundo lugar, encontramos en el versículo 3 que se nos dice que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Cuál es la segunda característica que encontramos? Que Jesús encuentra la fuerza en el Padre para servir. Encuentra la fuerza, la fortaleza en el Padre para poder servir. Es decir, la comprensión de una correcta actitud para servir a Dios estaba
se fundamentaba en la relación que Jesús tenía con su Padre. Sabía que el Padre le había dado todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que la seguridad de Jesús provenía de su relación con Dios. Provenía de la soberanía de Dios. El Padre le había dado todas las cosas en su mano. Pero además Jesús conocía su origen, porque dice que sabía de dónde venía. Y además se nos dice que conocía su destino porque sabía a dónde iba. Y hermano amado, hermana querida, para servir con una actitud de humildad, debemos fundamentar nuestra seguridad en una correcta relación con Dios. Nuestra seguridad debe estar en una correcta relación con Dios. Nuestra seguridad no está en nuestras capacidades, no está en nuestras habilidades, no está en lo bien que podemos hablar, enseñar o predicar o aconsejar, no está en los diplomas que podemos tener en la pared. Nuestra seguridad proviene de una relación íntima con el Padre Celestial. Y yo te pregunto, en esta hora, ¿estás sirviéndole a Dios sobre la base de una correcta relación con Él? ¿Sobre qué estás basando tu ministerio? ¿Sobre qué estás fundamentando tu servicio en la iglesia? ¿Puedes descansar en Dios porque conoces tu origen y conoces tu destino? La fuerza de Jesús para servir y para ministrar no la encontró en sus propias capacidades. Ni siquiera la encontró en sus propios méritos. Ni siquiera la encontró en el hecho de haber realizado milagros. La fuerza de Jesús para servir con una correcta actitud la encuentra en su relación íntima con su Padre Celestial. Así que, hermanos, servir al Señor va a requerir de cada uno de nosotros una correcta actitud de humildad. Y si no servimos basados en una correcta relación con nuestro Padre, descansando en el hecho de que Él tiene nuestra vida, nuestro futuro en sus manos, pronto nos vamos a encontrar haciendo un servicio en la carne. Pronto nos vamos a encontrar ministrando en nuestras propias fuerzas. Pronto nos vamos a encontrar dirigiendo un grupo, enseñando la palabra en nuestra propia humanidad, pero sin fruto espiritual. Servir al Señor tiene implicancias muy serias. Servir al Señor no se trata de hacer algo en la iglesia para llenar un vacío, para cubrir una necesidad. Cuando hablamos de servir al Señor, estamos hablando de una tarea sagrada. Estamos hablando de una tarea que tiene implicancias muy serias. ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Nos está hablando de la negación al yo. Nos está hablando de dejar a un lado nuestros propios intereses y cargar la cruz para seguirle y para servir al Señor. La cruz es símbolo de muerte. Yo te pregunto, ¿has muerto a ti mismo? ¿Has muerto a tus propios deseos, a tus propios anhelos, intereses para servir al Señor? Y puede que en esta mañana haya personas que no han entregado su vida a Cristo y no saben muy bien de qué estamos hablando. Puede que no conozcan su destino, que no conozcan su origen, y hoy puede ser la oportunidad para empezar algo nuevo con el Señor. Cristo nuestro Señor entendió muy bien que para servir al Padre tenía que fundamentar su actitud en su relación, en su intimidad con Dios. Y es interesante ver lo que continúa en la escena de Juan capítulo 13. Mira el versículo 4, dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Qué interesante lo que viene a continuación. Algunos comentaristas dicen que probablemente Jesús estaba reclinado
sobre Juan por un lado y que al otro lado tal vez se encontraba Judas. En aquella época, y quiero que te imagines este cuadro otra vez, estás mirando por el ojo de la cerradura lo que está pasando allá adentro. En aquella época no es como ahora que teníamos unas mesas, ¿verdad? Sino que lo que se estilaba era tirar una manta al piso y en el piso se sentaban sobre un costado para participar de la cena. Esa era un poco la costumbre en aquella época. Imagínate ese cuadro. Dice la Escritura que de pronto Jesús se levanta de la cena, algo que no ocurría normalmente. Normalmente no había por qué levantarse de la cena y quizá los discípulos empezaron a preguntarse ¿por qué se habrá levantado el Señor? ¿Será que quizá la comida le cayó mal? ¿Será que quería estar a solas? ¿Será que tal vez quería hacer algo? Y encontramos la tercera característica de Jesús en esta escena, que es la correcta actitud para servir. Jesús nos va a mostrar cuál es la correcta actitud en el servicio. Dice el versículo 4 que se quitó su manto. Hay que entender que el manto era señal de autoridad. Y no es que Jesús está perdiendo autoridad, sino como vamos a ver más adelante, Él nuevamente toma el manto y se lo vuelve a poner después de haber lavado los pies a los discípulos. Se quitó el manto, toma una toalla, se la pone en la cintura, consigue un lavatorio con agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Aquí aparece lo que yo llamo la institución de la orden de la toalla. ¿Cuál era la costumbre en aquella época? Bueno, la costumbre era que cuando una persona en casa recibía a un visitante, inmediatamente lo que el dueño, el anfitrión de la casa hacía era llamaba a su esclavo, no al dulos, que es un tipo de esclavo, sino al juperetes, que es un esclavo de más bajo nivel, lo llamaba y le decía, lávale los pies a mi invitado. En aquella época no se usaba calzado, sandalias quizá, pies descalzos, las calles eran polvorientas, no como ahora. Y toda persona que llegaba, entonces el dueño de la casa en una señal de bienvenida, de amabilidad, de cortesía, llamaba a su esclavo y le decía, lávale los pies a mi invitado. Era como hoy día cuando uno llega a una casa, ¿verdad? Y te dicen, te invito a un café, te invito a una gaseosa, como para dar la bienvenida y hacer sentir bien a la persona. Lo cierto es que en aquel tiempo, el esclavo era el que hacía esa labor, no era el anfitrión, no era el dueño de la casa. La tarea de lavar los pies era función del esclavo. Y Jesús, al tomar un lavatorio y una toalla y empezar a lavar los pies de los discípulos, quiere darles una tremenda lección a los discípulos acerca de lo que es servir con humildad. El relato continúa. Y yo quiero que te imagines mirando por el ojo de la cerradura que ves a Pedro en una esquina mirando cómo el Señor empieza a lavar los pies de los discípulos, y está lavándole los pies a Felipe, está lavándole los pies a Juan, ahora llega donde Andrés, y Pedro está en una esquina mirando. Y el orgulloso de Pedro, el impetuoso de Pedro, quizás se pone a pensar para sí mismo, estos discípulos, ¿cómo es posible que se dejen lavar los pies por el Mesías? ¿Cómo es posible que se dejen lavar los pies por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores? Ah, no. Cuando Jesús venga a mí, yo les voy a dar una lección a estos discípulos. Yo les voy a decir lo que han tenido que responder. Y entonces encontramos que viene en el versículo 6 a Simón Pedro, quizá en el versículo 5, antes, dice enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y entonces vino a Simón Pedro y Pedro le va a decir, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahora en nuestro idioma no captamos toda la dimensión de lo que Pedro le está diciendo, pero es como que Pedro le está diciendo, Señor, ¿tú crees que me vas a lavar los pies? ¿Cómo se te ocurre que voy a dejar que tú me laves los pies? Y el Señor con tanto amor lo mira a Pedro y le dice a Pedrito, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y quizá cualquiera se hubiera quedado tranquilo con esa respuesta del Señor, ¿no?
Pero miren lo que hace Pedro en el versículo 8. No me lavarás los pies jamás. Pedro está pretendiendo sentarle la agenda a Jesús. Y el Señor entonces, en el versículo 8, la segunda parte le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y esta es la cuarta característica que encontramos en Jesús. La autoridad y firmeza al corregir. Autoridad y firmeza para corregir, en este caso, a Pedro. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Señor, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, dice el impetuoso de Pedro. Y el Señor tiene que decirle, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Autoridad y firmeza. El Señor tuvo que actuar con esa firmeza para que Pedro pudiera entender que la naturaleza del servicio radica en la humildad. Y sabes una cosa, la expresión del versículo 8, no es que el Señor le está diciendo a Pedro, si no te lavo los pies, Pedro, pierdes tu salvación. No tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el servicio. Lo que el Señor le está diciendo a Pedro es, Pedro, si no te lavo los pies, no me puedes servir. Estás despedido. No estás en condiciones de poder servirme si no te dejas lavar los pies. Y cuando le dice el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. La mejor traducción sería, el que está bañado no necesita sino más que lavarse los pies. Y el Señor usa la figura del bañarse y lavarse como un cuadro de una realidad teológica muy profunda. Porque cuando venimos a Cristo somos bañados en la sangre de Cristo. Pero en la vida diaria, tú y yo nos ensuciamos nuestros pies con el polvo del pecado. Y necesitamos venir a Cristo para que Él lave nuestros pies cada día con su sangre. Si hemos entregado la vida a Cristo, ya hemos sido bañados por Él. Y solo necesitamos que Él limpie nuestros pies del polvo del pecado. Ahora es interesante que la única forma como Jesús podía lavar los pies de sus discípulos era Él poniéndose de rodillas. No había otra forma. Jesús tenía que inclinarse y ponerse de rodillas para poder lavar los pies de sus discípulos. ¿Qué significa esto? Que el correcto servicio al Señor tiene que ser un servicio hecho sobre nuestras rodillas, sobre una búsqueda constante y permanente de Dios. La única forma en que vamos a servir al Señor correctamente es cuando tú y yo estamos de rodillas. Porque servir al Señor implica muchas cosas como el sufrimiento, el sacrificio, la negación de uno mismo. Pero solo cuando aprendemos a vivir de rodillas delante de Dios, estaremos desarrollando un carácter apropiado en humildad. Alguien ha dicho que el liderazgo más eficaz es el que se hace de rodillas. Nuestra autoridad espiritual viene de estar de rodillas delante del Señor. Yo te pregunto, ¿vives una vida de rodillas? Y no te hablo solamente de orar de rodillas, lo cual es muy bueno. Nos ayuda a ubicarnos. Hablo sobre todo de la actitud del corazón. Si estás teniendo una actitud en un caminar diario y constante de humildad delante del Señor. Ahora bien, el ejemplo del Señor fue para todos y esta es la última característica. Encontramos un ejemplo supremo de humildad. Jesús nos enseñó que debemos seguir su ejemplo. Dice el versículo 12 de nuestro pasaje, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, también debéis lavaros vosotros los pies
los unos a los otros. Interesante que el Señor toma su manto, símbolo de autoridad, como decíamos, lo vuelve a tomar. Él nunca pierde su autoridad. A veces pensamos que si nos humillamos, que si nos ponemos de rodilla, vamos a perder autoridad, y es todo lo contrario. El Señor les dice, ustedes también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y claro, el Señor está hablando metafóricamente. No está hablando de que tengamos que lavarnos los pies los unos a los otros, aunque algunos han visto este versículo más de manera sacramental, como un mandamiento, como una ordenanza. No hay base bíblica para practicar, como se va a practicar el bautismo hoy día, el lavado de los pies, por ejemplo. No hay base bíblica para eso. Algunas iglesias lo hacen en ciertas fechas, en Semana Santa, y está bien cuando es hecho con el verdadero sentido y para darle un significado profundo. Pero sobre todo está la enseñanza que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros, tener la actitud de humillarnos hasta el punto de lavar los pies de los demás. Ahora bien, todos sabemos que lavar los pies no es una tarea fácil, los pies de otra persona, ¿verdad? Lavar los pies de una persona o dejarse lavar los pies no es una tarea sencilla. Por eso es que Pedro reaccionó de esa manera. Lavar los pies de los demás o dejarse lavar los pies requiere humildad y requiere humillación. Requiere morir a nosotros mismos, morir al yo, morir al orgullo, al estatus, someterse a la autoridad del que está lavando los pies. Pero qué bien le hace a nuestro corazón tener una actitud así. Lavar los pies y dejarse lavar los pies no es una tarea sencilla. Todos sabemos que cuando nuestros hijos están pequeñitos, o los que ya somos abuelos y tenemos nietos, ¿verdad? Qué lindo es jugar con los piececitos de los bebés. Yo tengo a mi nieto que gracias a Dios vive con nosotros en España, tiene 2 años, y cuando él llega a la casa a visitar, lo primero que hace es quitarse los zapatos y quitarse las medias. Le gusta andar descalzo por el departamento. Y a mí me encanta agarrarle sus piececitos. Y le agarro sus pies y los beso y juego con ellos. Así es cuando nuestros hijos son niños. Pero cuando nuestros hijos empiezan a crecer y se convierten en adolescentes, ya no jugamos con los pies de nuestros hijos adolescentes. Ya empiezan a emitir unos aromas nada agradables. Y todos sabemos que una de las partes más vulnerables del cuerpo son los pies. ¿No es verdad? Por eso es que no es sencillo lavar los pies ni dejarse lavar los pies. Les cuento una experiencia. Cuando yo era rector del seminario bíblico aquí en Perú, en la graduación instauramos lo que se llama la orden de la toalla. Y antes de entregarle el diploma al que se graduaba, le entregábamos una toalla que decía graduado de siervo. Pero antes de la ceremonia yo citaba a todos los que se iban a graduar y les decía, el día de la ceremonia vamos a escoger a uno de ustedes en representación de toda la promoción y el decano y un servidor vamos a lavarle los pies. Y nosotros explicábamos lo que significa Juan 13 y el día de la ceremonia, imagínense ustedes, 1000 personas en el templo de Pueblo Libre. Y yo decía, ahora voy a llamar a un representante de la promoción para nosotros lavarle los pies. Silencio absoluto. Y recuerdo que en una ocasión llamé a uno de los graduados que salió elegido, que hoy es uno de nuestros pastores de nuestras iglesias aquí en Lima, pastor titular. Y él subía las escaleras y mientras subía me decía, pastor, yo tengo un problema en los pies. Pastor, yo tengo un problema en los pies. Yo le decía, tranquilo, tranquilo, disfruta este momento. Lo subimos hasta el altar, le quitamos el calzado, las medias, efectivamente tenía un problema en los pies y procedimos a lavarle los pies. Qué impacto en la vida de él, de la promoción y de toda la iglesia. En una segunda oportunidad, recuerdo en otro año, llamé a otro estudiante que también resulta que es pastor titular de una de nuestras iglesias aquí en Lima. Y mientras él subía lloraba y me decía, pastor, no soy digno, no soy digno, no soy digno, pastor.
Porque lavar los pies y dejarse lavar los pies no es una tarea sencilla. Si yo le pidiera al pastor Alejandro que me traiga un lavatorio con agua y una toalla y les digo, voy a escoger a alguno de ustedes para que suba aquí y le voy a lavar los pies, más de uno se sentiría incómodo y otro se pararía para ir al baño. ¿No es verdad? Esa fue la actitud de nuestro Señor. Se humilló a tal punto que asumió el rol de esclavo para lavar los pies. Tengo que ir terminando. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a dejarte lavar los pies por el Señor en esta mañana? ¿Estás listo para servirle en humildad? Porque ¿sabes una cosa? Cuando dejamos que el Señor lave nuestros pies, nos limpia del miedo, nos limpia del orgullo, nos quita el egoísmo y empieza a transformarnos en medio de la acción. Así pasó con Pedro. El Señor se movía en la vida de Pedro, lo iba transformando, lo iba cambiando, hasta el nombre le cambia. Y Pedro comienza a moverse en el servicio al Señor y el Señor se mueve en Pedro. Así es como funciona. Más nos movemos en el servicio a Dios, más se mueve el Señor en nuestro corazón y en ese proceso nos va transformando, nos va cambiando y va lavando nuestros pies del pecado. ¿Estás dispuesto a que el Señor lave tus pies y puedas tener esa correcta actitud de humildad para servirle? Amor incondicional. Fuerza que encuentra Jesús en su Padre. Una correcta actitud para servirle. Autoridad, firmeza y el ejemplo supremo de humildad. Transforma aquello que hay que transformar en nuestro carácter, en nuestra vida, para ser los siervos que tú quieres que seamos. Lavando los pies de los demás, pero dejándonos lavar los pies por ti, Señor. Mientras estamos así orando, tal vez en esta mañana Dios te habló. Tal vez Dios ha tocado tu corazón y necesitas hacer un nuevo pacto con el Señor en cuanto a tu servicio, a tu ministerio. Tal vez nunca le has servido y quieres empezar a servirle. Pues yo quiero invitarte a que si quieres hacer un pacto con el Señor, vengas aquí adelante. Vengas aquí al frente como un creyente valiente que quiere decirle, Señor, aquí estoy. Me pongo delante de ti. Sé que hay habido cosas en mi vida que tal vez no han estado caminando bien. Pero hoy quiero hacer un compromiso de servicio contigo. Si ese es tu anhelo, ven aquí adelante. Ven aquí al frente para orar juntos. Si estás arriba, baja, te vamos a esperar. Servir a Dios es un resultado de disfrutar a Dios. Servir a Dios es el resultado de apreciar la gloria de Dios. Es el resultado de experimentar el genuino evangelio. Y si tú quieres hacer ese compromiso con el Señor, pues aquí estamos para orar juntos y decirle, Señor, hazme un siervo para tu gloria. Tal vez nunca has entregado tu vida a Cristo y hoy quieres hacerlo. Hoy puedes hacerlo. Ven aquí al frente. Alguien te va a aconsejar, te va a orientar, te va a ayudar. Gracias al Señor por las personas que están aquí. No hay cosa más hermosa. No existe privilegio más grande que servir al Señor. Que servir al Señor. No lo merecemos, ninguno de nosotros merece servir a Dios. Dios no llama a los perfectos, Dios llama a los pecadores arrepentidos para servirle. Padre, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. Y gracias por mis hermanos aquí adelante, que tú los conoces.
Transforma aquello que hay que transformar, cambia aquello que hay que cambiar. Y permite que cada uno de ellos pueda servirte con un corazón transformado y entregado a ti. La gloria sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.